Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos una vez más aquí tratando de servir al Señor y tratando de llevar una palabra de aliento a todos aquellos, no nomás a nuestros hermanos en Cristo, sino todo aquel que llegue a sus manos esta predicación, este video. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hay gente que está sufriendo demasiado, gente que están perdiendo sus seres queridos, que están perdiendo sus familiares, muchos de ellos cristianos, muchos de ellos pastores. Sin embargo, están perdiendo a la familia y nosotros queremos llevarle una palabra de aliento a su corazón, que sepan que está establecido para el hombre que muera y después el juicio, pero hay una promesa para todos los que morimos en el Señor. Y muchos estamos predicando que sí, tenemos una cobertura, la sangre de Cristo nos cubre y nos libra de toda especie de mal, pero hay muchos que han amado al Señor Jesucristo y les ha tocado partir, pero tal vez acabaron su ministerio, terminaron su testimonio y era hora de partir. Y hay que entender que hay un consuelo cuando uno muere en Cristo. No muere, uno simplemente duerme en Cristo, porque pasa de esta muerte a la presencia del Señor. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí, o que si quieren seguirme o después leen la cita, y voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Isaías 57:1, y dice: para tu gloria, Señor Jesucristo, la palabra la leemos en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán de sus lechos todos los que andan delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos que bendigas esta predicación, que bendigas a cada uno de los que la van a escuchar, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que no hemos podido congregarnos. Padre Santo, que les llegue esta bendición, Señor, que seas tú trayendo la palabra, no yo. Quita todo estorbo, todo espíritu adverso al tuyo de mi persona y de este lugar, para predicar tu palabra con libertad. Que levantemos tu nombre, Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Te damos gloria, honra y alabanza. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos. Bendice esta predicación. Te damos la gloria, Padre, te damos la honra, la alabanza. Guarda a todos nuestros familiares. Líbrales, que la muerte no les vaya a sorprender en pecado. Te bendecimos y te honramos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Iba a decir pueden sentarse, pero no. Estamos nomás yo y mi esposa una vez más acá en este lugar que se siente triste, se le extraña al pueblo de Dios. Hemos estado trabajando como Dios nos ha dado a entender, pero hemos estado trabajando, y quería traerles esta palabra de consuelo para todos aquellos que están sufriendo, porque es mucha la mortandad que está trayendo esta tribulación, esta plaga que ha llegado, esta pandemia, llámele como quiera llamarle, pero en la Biblia está escrito que iba a venir una prueba, iba a probar a todos los que moran en la tierra. Dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, pero hay formas de guardar. Nosotros no entendemos nunca la mente de Dios como quisiéramos entenderla, porque la mente de Dios es mucho más grande que nuestros pensamientos. Entonces el Señor dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Hay un final dichoso
para todos los que amamos al Señor Jesucristo. Pero dicen muchos, ¿y por qué murió? ¿Por qué Dios se lo llevó? Si era tan bueno, ¿por qué Dios permitió? Y empiezan a reclamarle a veces al Señor. No le reclame al Señor, simplemente tenemos que aprender y aceptar su voluntad. Tal vez el testimonio de ellos había terminado. Y muchos dicen, pero ¿cómo puede ser esto si era bueno? Y además estaba lleno del Espíritu Santo. Pero el Señor dice, ya Él había terminado su testimonio. Él va a entrar en su lecho, va a descansar, entrará en las moradas de paz. Y es a donde yo quiero llevarlos, a que entendamos que nosotros los que servimos al Señor Jesucristo hay un final dichoso. Y es difícil a veces entender y comprender. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 7, y quiero que veamos algo acerca de un hombre llamado Esteban. Era un siervo de Dios. Sin embargo, Esteban estaba lleno de la presencia del Señor y le tocó vivir algo terrible. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Vamos a mirar en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el 51. Dice que una turba de judíos, de gente mala, y que hasta habían pagado testigos falsos para que acusaran a Esteban, y lo acusaron y llegaron todos a reclamarle, y Esteban empezó a hablar. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, y él estaba en la presencia siempre del Señor, estaba peleando la buena batalla. Sin embargo, a Esteban, pues le llega la muerte, y le llega de una manera terrible. Y le dice en el 51, dice que ellos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, le dice, resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y les pregunta en el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, la venida de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Les estaba reprochando Esteban, lleno del Espíritu Santo, y Esteban estaba terminando su testimonio, estaba dando testimonio. Esteban era un testigo de Cristo, y él estaba testigando que Jesucristo vive, que Jesucristo reina, que Él es el que tenía que venir, y Él es el que nos iba a salvar, el que iba a pagar por nuestros pecados. Y le sigue diciendo en el 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces estamos mirando que Esteban, lleno del Espíritu Santo, era un joven, dice la Biblia, era un diácono. Habían orado para que el Señor pusiera diáconos en la iglesia, y habían orado porque Esteban era, dice, un joven lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y aún ahí lo vuelve a recalcar, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, sí, clamó y dijo, veo los cielos abiertos, veo al Padre sentado en su trono, veo a Jesús a su diestra. Y dice,
pero él clama y le dice: Padre, Jesús le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho estas palabras durmió. Allí hay otra predicación que después vamos a tocar, la del Padre y de Jesús a su diestra, porque hay tantas predicaciones que se mueven, y yo no sé cómo puede haber predicado a la vez pasada errores de fábrica, tantos predicadores que van predicando cosas que no son lo que está ahí escrito o que el Señor no les ha revelado. Entonces yo hoy estaba meditando en la predicación pasada, la que dimos, que dice tiempo del fin, donde estábamos hablando acerca de los dos testigos. Sí, Esteban era un testigo fiel de Jesucristo. Y yo les decía en la otra predicación que habla de los dos testigos, que son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11, quisiera hablar un poco, porque después de esto quiero tomar el tema, hermanos, que si pasará la iglesia por la gran tribulación. Entonces, después de que usted lea esto, usted va a sacar cuentas si la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Necesitamos entender la palabra, porque han estado predicando una mentira. Hasta hay películas de los dos testigos, hay muchas películas. Casi el 90% de los predicadores que predican que son dos personas, muchos que son Moisés y Elías, otros que son Enoc y Elías, Enoc y Moisés, y les hablan de los dos testigos y están preparando a la gente para la venida del anticristo. ¿Saben una cosa? No vienen los dos testigos. Hay tanta cosa que se está predicando mal, y yo quisiera con todo mi corazón, más que nada, mandarle un llamado de atención a aquellos pastores que predican, que si el Espíritu Santo les revela, que ya por favor entiendan y digan: ¿saben qué? Reconozco que he estado predicando mal, que se vuelvan a Cristo, porque la Biblia dice que el Señor no dará por inocente al culpable. El Señor es un juez justo. Pero cuando una persona sabe que está predicando una mentira y no cambia, solo por no quererlo reconocer y dar su brazo a torcer, Dios se lo está tomando como pecado. Porque dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces este llamado es más que nada también para estos predicadores que han pasado una vida entera predicando una mentira, y que si el Señor les revela, que tengan un poquito de conciencia y de temor a Dios. Que tengan un poquito de temor a Dios. Dice en el libro de Isaías, en Jeremías 2:19 dice: la gloria sea para ti, Señor. Mira cuán malo, dice, es haber faltado mi temor en ti. Tu maldad, dice, te castigará, y tu rebeldía te condenará. Mira cuán malo es haber faltado mi temor en ti. Se necesita que haya un temor a Dios. Se necesita reconocer cuando uno sabe que ha estado enseñando algo que no es de Dios. Uno lo tiene que reconocer públicamente y decir: hermanos, yo pienso que los dos testigos somos el pueblo gentil y somos el pueblo judío. Yo pienso que no vienen nada dos testigos. Hay otra cosa que se está predicando, que es el milenio. También quiero predicar del milenio, del bautismo. ¿Por qué la gente no entiende en el bautismo en el nombre de Cristo o en los títulos? ¿Por qué los apóstoles predicaron todos en el nombre de Jesucristo y bautizaron en el nombre de Jesucristo? Y esas son predicaciones que voy a seguir haciendo si Dios me presta vida. Pero hoy quiero predicar acerca de los dos testigos, hacer una aclaración para que se entienda por qué no son dos personas, por qué la Biblia dice que son dos pueblos. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis 11, donde el Señor dice en el 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y dice en el 4: estos testigos son los dos olivos
y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En la Biblia solamente existen tres partes que habla de los dos olivos, en Zacarías 4:11 y en el libro de Romanos 11:24. Entonces vamos a mirar, hermanos, en el nombre de Jesús, para que esto quede claro. Pero antes, en la predicación pasada, estuvimos mirando que los dos olivos se refería al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Porque le dice en el 11:24, pero tú, si siendo olivo silvestre, has sido injertado en el real olivo, no te jactes contra la raíz, porque tú no mantienes a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sí me entiende? Entonces está hablando ahí que son dos olivos, el olivo real y el olivo silvestre, que somos los gentiles, que fue injertado en el olivo real. Está en Romanos 11:24. Pero le dice el Señor, aquí en el 11:4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, ya sabemos que olivo significa, los dos olivos significan dos pueblos, porque ahí dice que son dos pueblos. ¿Qué significan los candeleros? Y ahora es donde vamos a ir, que anoche yo le estaba orando al Señor y le pedía dirección para poder explicar esto, y el Señor me reveló, la gloria sea para el Señor Jesucristo, y dice que en el libro de Apocalipsis 1, lo voy a leer, la gloria sea para el Señor, en el 1:18, la gloria sea para el Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:18, el Señor Jesucristo le está explicando a Juan el misterio de los candeleros, porque en el libro de Zacarías, en el 4:11, Zacarías le preguntaba al ángel, ¿qué son estos dos olivos? Y el ángel le dijo, son los dos ungidos que están en pie delante del Dios de la tierra. Eso es lo que le dijo el ángel a Zacarías, Zacarías 4:11. Son los dos ungidos. Pero, ¿qué significa los dos ungidos y los candeleros? Y son los dos candeleros. Y dice en el 1:18, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y le dice en el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que cada candelero significa una iglesia. Cuando dice en Apocalipsis 11, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, no se refiere a dos personas, se refiere a dos iglesias, se refiere a dos pueblos. Está más claro que el agua. Dice, estos testigos son los dos olivos, el pueblo gentil y el pueblo judío. Y dice, y los dos candeleros son dos iglesias, la iglesia gentil y la iglesia judía, que creen en nuestro Señor Jesucristo. Hay un pueblo, los judíos mesiánicos. Acuérdense que hay un pueblo que ama a Cristo, que es judío. No todos lo rechazaron, porque si no, no tuviéramos escrita la Biblia. No todos rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces, estamos mirando que el Señor dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Los dos candeleros significan las dos iglesias de Jesucristo, una en el pueblo judío, otra en el pueblo gentil. Y los dos olivos significa lo mismo, el pueblo gentil y el pueblo judío. Ese es el real olivo y nosotros somos el olivo silvestre. Y yo le pregunto a mis hermanos que han estado predicando acerca de dos personajes que van a venir a la tierra y que van a andar predicando y que van a andar, dice, echando fuego por la boca. Cuando habla de fuego por la boca, dice en el libro de los Hechos que cuando vino el día de Pentecostés se les aparecieron lenguas como de fuego, dice, en el día de Pentecostés.
Entonces, necesitamos entender que esto se tiene que ver espiritualmente. No es como lo lee la gente. Dice la Biblia que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando uno busca del Señor, el Señor le revela. Hace tiempo fui a orar por una casa que la verdad había muchas potestades. Había muchas potestades y yo fui a la casa de esta hermana y oré. Pero entré en el cuarto donde estaba esa potestad y salí todo atarantado, salí con ganas hasta de vomitar, salí debilitado totalmente. Entonces vine, me recuperé para afuera, hablé con mi esposa, hablé con ella, le digo, hay mucha potestad allá adentro, demasiada potestad en ese cuarto. Me habían hablado específicamente para orar por ese lugar. Había mucha mala potestad, se sentía pesado aquel lugar. Pero volví a entrar. Entonces cuando volví a entrar, me fortalecí en el Señor. Entonces empecé otra vez a orar yo en el cuarto y empecé a orar en lenguas hasta que hubo victoria y Dios me mostró todo el problema. Se sacó el problema de ese lugar y llegó la paz a esa casa de vuelta. Entonces tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que los dos testigos va a salir fuego de su boca, es la presencia de Dios, es la unción del Santo, es la palabra que corta, que quema, que deshace las obras del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:10 dice bien claro. Y nosotros muchas veces vamos peleando contra la persona, contra el hermano, contra la familia, y se nos olvida que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, y necesitamos entender las cosas como son espiritualmente. Ahora, hermanos, habiendo aclarado esto, que el pueblo, que los dos testigos, escúchenme, somos dos pueblos, dos iglesias, los dos candeleros, las dos iglesias. Ahora ya sabemos que no son dos personas, somos dos testigos, somos dos iglesias. Esteban era un testigo y murió apedreado cuando él terminó su testimonio. Sí, terminó su testimonio y murió apedreado siendo un joven, pero él murió porque había acabado su testimonio. Así nosotros también, hoy en día hay muchos pastores que están muriendo y hermanos en Cristo que están muriendo, tal vez ya acabaron su testimonio, pero está establecido, dice la Biblia, para el hombre que muera y después el juicio. Hay un juicio que viene sobre la tierra y necesitamos entender. Otra pregunta: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Porque viera cómo hay entre iglesias que se pelean por el bautismo y no reconocen y se pelean que si pasará la iglesia la gran tribulación. Unos dicen que yo soy post-tribulación, otros que yo soy... empiezan a decir. Y yo le quiero decir algo. Esteban pasaría tribulación cuando lo estaban matando a pedradas. Aún el Señor Jesucristo pasó tribulación. Pasarían tribulación. Todos nuestros hermanos que han morido o han muerto, no se dice morido, muerto. La gloria sea por el Señor. Se está riendo mi esposa, Dios la bendiga. Que han muerto en esta tierra, bendito sea el Señor Jesucristo, que han muerto en esta tierra bajo tribulación, bajo espada. ¿Cuántos quemó la Iglesia Católica en la Gran Inquisición? Dicen que fueron más de 6 millones. ¿Cuántos mató Hitler? Habla de otros 6 millones. ¿Cuánta gente está pasando ahorita por la gran tribulación y aman a Cristo? ¿Cuántos están decapitando la gente esta, los musulmanes, la gente de ISIS, que se han asentado en el templo de Dios? Porque ese es un tipo de anticristo que se asentó en el templo de Dios. Para los que no lo saben, la cúpula de hierro está hecha, edificada exactamente encima donde era el templo de Salomón. Y ellos son anticristo, los musulmanes. Si usted no se convierte a Jesucristo, le tumban la cabeza, le vuelan la cabeza. Y dice, tanto que se asienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Los musulmanes se hacen pasar que tienen la verdad, que tienen a Dios. Y si hay alguien que ama a Cristo y no se quiere convertir al Islam, le cortan la cabeza. Ese es otro misterio. La gloria sea para el Señor. Ahí el Señor Jesucristo le dice en el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto. Le está revelando el misterio.
Las estrellas, le dice, son los 7 ángeles. Y los candeleros son las 7 iglesias. Le está diciendo un misterio que no se lo quisieron decir a Zacarías. Zacarías preguntó y preguntó y nunca le dijeron el misterio de los 2 olivos. Y no le dijeron el misterio de los candeleros. Entonces, nosotros ahorita estamos viviendo tiempos finales. La tribulación está empezando en la tierra. Siempre ha habido tribulación, pero hay una que se llama la gran tribulación. Pero la pregunta es esta: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Porque muchos dicen, no, pero en el tiempo de Egipto las plagas no tocaron al pueblo. Si es verdad, no los tocaron, estaban cubiertos con la sangre de Cristo, pero después de esos 2 millones que salieron, ninguno entró a la tierra prometida. Todos quedaron postrados en el desierto por rebeldes. Pero quiere decir, ¿pasará la iglesia la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia? Vamos a mirar lo que sigue diciendo de los 2 testigos, ahora entendiendo que somos la iglesia gentil y la iglesia judía que creemos en Jesucristo. Apocalipsis 11 de vuelta. Vamos a ver lo que dice de los 2 testigos. Dice en el 11:7, la gloria sea para el Señor, hablando de los 2 testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, así como Esteban acabó su testimonio, dice, dio testimonio del Señor. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual son Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es en sentido espiritual por causa del mismo pecado que se está viviendo hoy en día. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, y es ahí donde dice 2 profetas, no le dice Esteban a esta gente incircuncisa de corazón, ¿a cuál de los profetas no mataron sus padres? No dice el Señor Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuando dice 2 profetas, se está refiriendo al pueblo gentil, a los profetas del Antiguo Testamento y a los profetas del Nuevo Testamento. Porque si usted no lo sabe, el Señor sigue profetizando, el Señor sigue usando profetas. Yo quiero decirle que la sangre de Cristo tiene poder. A mí el Señor me ha revelado tantas cosas y hasta ahorita todo se ha cumplido. Le doy la gloria al Señor. Entonces el Señor sigue profetizando. Hay pueblo del Señor que Dios los usa en 1000 formas. A unos profetizando, a otros con dones de sanidad, a otros con los dones de milagros. Entonces el Señor reparte como Él quiere. Sí, pero sigue diciendo, la gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Y los moradores de la tierra se regocijarán, dice, sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después, dice, de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor de los que lo veían, y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Esto se llama arrebatamiento, llámelo como usted quiera. Esto se llama cuando el Señor viene por su cosecha, viene por su trigo, no viene por 2 personas en una nube. Es lo mismo que habla en Tesalonicenses, que dice, pero el Señor, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. El Señor no toca la tierra. El Señor no toca la tierra. Él dijo, mirad que no se engañen, porque como el relámpago va a ser su venida, y en un abrir y cerrar de ojos.
abra y cierre sus ojos y dése cuenta cuánto va a tardar. Va a ser así de repente. El Señor no retarda su venida según lo tienen, dicen muchos, por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, cuando habla que suben al cielo en una nube, está hablando de la venida del Señor a levantar a su pueblo, a todos los que han muerto en Cristo, no nomás a los gentiles, sino también a los judíos, a los 2 olivos, al olivo real, al olivo silvestre, a los 2 candeleros, a la iglesia de Cristo y a la iglesia judía. Ese es el arrebatamiento. Entonces dígame usted, ¿estará la iglesia pasando la gran tribulación? Dice el Señor Jesucristo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y empieza a hablar, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, ¿sí? Y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Entonces está hablando el Señor, Él no viene a pisar la tierra. Hay una doctrina que están predicando que dice, y pondrá sus pies en el monte de los olivos, Zacarías 14, y el monte se partirá en 2, y es lo que se agarran para predicar el milenio. Yo quiero hacer otra predicación acerca de eso, a ver si es cierto que el Señor Jesucristo va a venir y se va a parar en el monte de los olivos, porque déjeme decirle que Él ya vino y ya se paró en el monte de los olivos. Y si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que está hablando de la primer venida del Señor, de la primer venida, cuando Él vino y se afirmaron sus pies en el monte de los olivos y oraba al Padre diciéndole, si es posible que pase de mí esta copa. Y es otra doctrina que están predicando, están esperando el milenio, porque va a venir Cristo a morar en la tierra y va a darles todo en abundancia. Pero la Biblia dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Y la Biblia dice también, ahí en Apocalipsis 20, dice, y vi las almas de los decapitados por el testimonio. Otra vez está hablando ahí, dice, y vi las almas, dice Juan, pues de los decapitados por el testimonio que tenían y reinaron con Cristo 1000 años. Pero eso lo vamos a ver en la otra predicación. Hoy quiero decirles, hermanos, que estemos alertas. No sabemos cuándo la muerte llega, cuándo Cristo viene. Estamos pasando gran tribulación. Para aquellos que no nos ha tocado de cerca esto que está sucediendo, es muy triste ver cómo las almas se van. Los que tienen a Cristo, gloria a Dios, porque tienen al Señor, están muriendo con Cristo. Pero los que están muriendo sin Cristo, hay muchos que dejaron para después, que lo dejaron para el último, y ahora no dejan ni siquiera los familiares acercarse a despedirse, mucho menos a un pastor, a que vaya y le diga, entrégale tu vida a Cristo, arrepiéntete para que Él te perdone, porque muchos piensan que es así como se va a hacer. Me arrepiento al último y al último me entrego y Dios me perdona. ¿Saben una cosa? El ladrón en la cruz se arrepintió y Dios lo perdonó. No había otra opción. No había otra opción para él. Pero para nosotros, hermanos, hay otra opción. Para nosotros, aquellos que no se han bautizado, que no le han entregado su vida a Cristo, que no han hecho una decisión, hay que arrepentirse del mal camino y entregarle la vida al Señor y darnos cuenta que la vida es prestada y que hay un infierno esperando, que hay un castigo que es real. Yo le pido en el nombre de Jesucristo que haga una decisión por el Señor. Le voy a decir algo, no es que nosotros a veces los que predicamos, a veces hacemos las cosas muy difíciles para los que quieren aceptar a Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el libro de Juan dijo que el que no naciere de nuevo no podía entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se necesita nacer del agua y del Espíritu. Se necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados nuestros pecados. Se necesita simplemente eso. No es tanto, mire, cuando usted viene a Cristo, Él empieza a dar sabiduría, le empieza a limpiar. Él es el que hace la obra. No es uno, no es la iglesia, es el Espíritu Santo. Y debemos de entender que a veces las iglesias lo ponen muy difícil.
y empiezan a hacer dice la Biblia que muchos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿sí? Harán mercadería, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hay muchos que se han extraviado de la fe por el amor al dinero, por el amor a los diezmos, por el amor, y han olvidado el propósito original por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Yo vine a Cristo cuando estaba quebrantado, cuando estaba herido por el pecado, y vine al Señor y Él me restauró al 100 y fue un milagro total. De la noche a la mañana le entregué mi vida a Cristo, me limpió y hasta la fecha le sirvo. Fui libre hace más de 20 años y sigo libre, porque dice la Biblia: si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Pero el Evangelio es gratis, el Señor Jesucristo pagó en la cruz. Dice: el que tenga hambre, el que tenga sed, venga y beba, dice, del agua de la vida gratuitamente. Entonces, hermanos, no es tan duro para todo aquel que escucha. Simplemente vuelve tu corazón a Cristo, confiésale que estás arrepentido de vivir en pecado y que quieres probar la vida en Cristo, y que quieres estar seguro que el día que mueras vas a entrar en esas moradas, como dice en Isaías 57, perece el justo sin que nadie lo note, dice, la gloria sea para el Señor, entrará en las moradas de justicia. La gloria y la honra es para ti, Señor Jesucristo. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. A veces nosotros ni estamos pensando en tanta gente que está muriendo ahorita. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos. Dice: entrarán en la paz y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Hay un final dichoso para el que se entrega a Cristo. Hay un final hermoso para aquellos que podamos despertar y despertemos en paz, y no como aquel rico que despertó en una llama en tormento. Necesitamos recapacitar, volvernos a Dios. Dijo el Señor: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo va a enviar? En forma del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos reflexionando en esto. Yo le pido a aquellos que no han hecho una decisión por Cristo que la hagan, que nunca se van a arrepentir de haberle entregado su vida a Cristo. Yo tengo 20 años sirviéndole y nunca me he arrepentido, pero me arrepiento de los que viví sin Él, de los que viví alejado, cuando todos en la vida nos hemos descarriado y nos hemos ido por el camino del mundo. Pero de eso sí me arrepiento. Pero desde que me entregué mi vida a Cristo, no me ha faltado nada. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y Dios nos ha guardado y hemos sido de victoria en victoria. La gloria sea para el Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendice esta predicación, bendice a mis hermanos que vean esta predicación. Cúbrelos con tu sangre, quebra toda atadura, toda ligadura, toda cadena, toda hechicería, toda maldición, toda cosa que no sea tuya, Padre, québrala en sus vidas, para que sepan que tú vives, Señor Jesucristo, y que tú eres real. En el nombre de Jesús, Padre eterno, que van a ver esta predicación, que tú mandes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú, Señor Jesucristo, seas, Señor, su escudo, su fortaleza, que sea el lugar donde corran cuando estén afligidos, cuando estén atemorizados, atormentados por las cosas que están pasando, o por lo que ha de venir a la tierra, o por lo que han estado viviendo aún antes de esto. Que seas tú, Señor, guardándoles, librándoles, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Hermano, que el Señor los siga bendiciendo, y será hasta la próxima, si Dios nos presta vida. Que el Señor los bendiga. La gloria es para ti, Señor Jesucristo. Amén, aleluya.